El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos toca hoy, queridos hermanos, meditar la última obra de misericordia corporal y la última espiritual, para mañana ya cerrar esta novena, explicando un poco en base al cuadro de la misericordia, ¿no es cierto?, el de la parábola del regreso del hijo pródigo, llamado así, mostrando las distintas actitudes, los distintos corazones frente a la miseria, como cada uno frente a la miseria, sea de orden físico, psicológico, sobre todo la miseria moral, como cada uno saca de dentro lo mejor o lo peor, ¿no? Pero bueno, eso mañana lo veremos, si Dios quiere. Hoy toca contemplar o meditar esta obra de misericordia espiritual, que es rezar por vivos y difuntos, y la corporal, que es sepultar a los difuntos, sepultar a los muertos. Puede sonar una cosa extraña que una de las obras sea rezar. A veces uno tiene una concepción de la oración muy pasiva, y cuando en realidad es la actividad por excelencia del cristiano, porque para nosotros la actividad no consiste, ¿no es cierto?, en un árbol con muchas flores, muchas hojas, mucho ruido, sino con frutos que permanezcan, no importa si es uno solo. Nuestra actividad no consiste en el activismo ni en el éxito manifiesto, ¿no es cierto?, sino en las obras que permanecen, que tienen raíz. Por eso permanecen, en esos frutos que permanecen porque tienen raíz. Esas son las obras y en eso se diferencia, ¿no es cierto?, lo que podría ser, con todo respeto, ¿no?, pero una persona por motivo social, un visitador social, un político, digamos, que podría hacer un montón de estas cosas, de comer al hambriento, de beber al sediento y todo eso, pero el cristiano le da una formalidad distinta, porque la raíz desde donde la da es por amor a esa persona, por amor a Dios y por amor a esa persona. Esa es la cualidad diferente. Y el rezar, ¿no es cierto?, es como regar, ¿no? Rezar es regar. Entonces, para poder dar obras, frutos que permanezcan, hay que regar la planta, ¿no? Entonces no hay que oponer las obras a la oración. Ni solo hay que rezar, sino que también hay que obrar. Ni solo hay que obrar, sino también hay que rezar. Y como dice la sabiduría del dicho popular, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Necesitamos rezar, porque la miseria que uno quiere corregir, perdonar, tiene que tener paciencia, el hambre que uno quiere sanar o dar de comer o lo que fuere, o la consolación al afligido, al triste, es algo que nos supera. Porque yo puedo corregir a una persona, pero de ahí que la persona se corrija es otro cantar. Yo puedo llevar un consuelo a alguien, pero de ahí que la persona se sienta consolado es otro cantar. Yo puedo perdonar a alguien, pero si el otro no se arrepiente, entonces estamos limitados. Y sin caer en una suerte de pesimismo, ¿vieron? No hay que ser ni pesimista ni optimista, hay que ser realista, ¿no? Y la realidad tiene cosas hermosas y cosas difíciles. Nos pegan más las realidades duras, pero son más las cosas buenas que nos pasan, diría yo. Lo que pasa que las realidades duras nos pegan de un modo que no se nos borra tan fácilmente.
Si no durmió bien durante 20 años y 3 noches que no duerma, le parece que queda destruido, ¿entiende? Le parece que hace siglos que no duerme y durmió 1000 noches bien. Pero no pesan tanto esas cosas. El mal nos pesa de un modo especial, ¿no? Pero más allá de eso hay mucha miseria. Miseria material, miseria, y sobre todo la miseria, bueno, el tema de la enfermedad, ¿no? Y sobre todo la miseria moral, ¿no? Manifestada de diversas maneras. Y en nosotros también hay miseria. Yo imagino el mundo como un gran incendio. ¿Vieron esos incendios que se incendia el bosque porque está seco? Y hay un gran incendio. ¿Y qué hay que hacer frente al incendio? Bueno, cada uno tiene su manguerita, su baldecito, hay que ir y obrar, dar de comer al hambriento, beber al sediento, pero uno sabe que no soluciona con eso el problema, o dar un consejo al que se equivoca. Son baldecitos de agua que hay que tirar, y hay que hacerlo, eso hay que hacerlo, pero también, como en todo gran incendio, hay que rezar para que llueva, porque si no llueve, no. Entonces, frente a la miseria que hay, no alcanza con lo que hagamos, que tenemos que hacerlo, pero no alcanza, sino que tenemos que pedir a Dios misericordia, que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero, porque nosotros a veces nos encontramos tirando el baldecito de agua, apagando el incendio y por ahí nos prendimos fuego nosotros. Y nos tienen que tirar un balde de agua a nosotros, ¿entiendes? Porque a veces yo me asfixio con el humo que viene de fuera, y a veces me asfixio con el humo que viene de dentro, de uno mismo. Así que nunca nos tenemos que desesperar, por eso tenemos la oración. Pero si sacamos bien la cuenta, no podemos tener eficacia en nuestra acción. Porque está la libertad humana nuestra, del otro, porque están las tentaciones del demonio, porque está la carne herida, porque está el mundo, que es un mundo que se ha olvidado de Dios, criterios que no son cristianos, ¿no es cierto? Ya digamos, quedan católicos en nuestro país, pero nuestro país ya dejó de ser católico, ¿no es cierto? Y así como eso muchos países más, ¿no? Pero en sus leyes, en sus criterios, ya no. En algún momento sí, pero ya no. Eso es una realidad. Pero frente a todo eso, no nos podemos desesperar, desanimar, o podemos, vieron como el que entra en pánico, ve el incendio y se queda colapsado. No sirve. O se queda enojado contra el incendio. No, ¿qué va a hacer? La realidad es esta, hay que aceptar la realidad. Tal incendio, no se puede negar, no se puede uno enojar, no sirve eso. ¿Qué sirve? Y bueno, cada uno el baldecito de agua que tiene lo tiene que tirar. Uno dice, pero con esto es que eso le toca hacer a nosotros, eso nos toca hacer a nosotros. Y rezar para que llueva. Por eso la oración es fundamental. Pero ya digo, el baldecito igual hay que tirarlo, porque Dios quiere que nosotros colaboremos con esto. Uno dice, acá sería re fácil, nos sentamos y que rezamos para que llueva. No, es que Dios quiso y nos va a pedir cuentas si no tiramos el baldecito de agua. Porque el agua que no se tira se pudre. ¿Entiendes? Si no tiramos el baldecito de agua se nos va a podrir el agua que tenemos. El talento, el don, lo que Dios nos dio. Eso hay que hacerlo, pero hay que rezar para que llueva. Y pienso estos días que íbamos reflexionando, a veces pensaba las personas que están en su casa, las personas que están enfermas, postradas, las personas mayores que podrían decir, pero padre, ¿cómo yo hago si yo no salgo de mi casa, no tengo casi contacto con la gente, más por esto de la pandemia? Bueno, de acá no se va a salvar, ¿no? Porque esto lo podemos hacer todos. Y cuando digo rezar, ¿no es cierto?, no solo digo rezar oraciones, que está bien que así se haga, sino el ofrecimiento de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos, el ofrecimiento de eso. A mí a veces cuando me ha tocado visitar a algún enfermo, alguna de esas viejitas piadosas, con todo respeto, yo le digo, mire, usted está bien, físicamente está limitada, pero espiritualmente tiene fe, tiene salud. Afuera hay un montón de gente que físicamente está perfecta, pero que espiritualmente está totalmente tullida, enferma, postrada. Entonces usted ofrezca por esas personas. ¿Entiende?
Porque a veces uno, vieron, también pasa, o se queja de todo lo que le pasa. Y bueno, la vida es así, ¿vieron? Hay que aceptar las cosas que no podemos cambiar, ¿eh? No, es un camino muy saludable, lleva su tiempo a veces, pero eso es la humildad, ¿no? Aceptar lo que nos toca. Pero a veces podemos transformar eso que nos toca en una usina para fabricar electricidad. Podemos aprovechar ese río que se desbandó, esa lluvia torrencial y esa agua que cae y transformarlo en una usina que... Entonces pienso, ya digo, en los sufrimientos que nos toca padecer. Pero cuando una persona le toca padecer algo, se vuelve más sensible y a veces sublima eso, le da trascendencia ayudando a las personas que han pasado por eso. ¿Cuántas personas, por ejemplo, que se dedican a la recuperación de drogadictos porque han sido drogadictos? Entonces han logrado, de algún modo, esa miseria, transformarla en algo positivo. Ahí se da la curación. Siempre va a tener la herida, porque eso queda marcado, de algún modo, le va a costar, pero la logró transformar. Entonces ahí uno dice, bendito sea Dios, y ahí uno saca de los males bienes, que eso es lo que hace Dios todo el tiempo. Rezar entonces por los vivos, ¿no? El ofrecimiento por los vivos, y bueno, recién también pensaba cuando rezábamos la oración del acto de contrición, yo confieso, ¿no? Ante Dios Todopoderoso y ante usted, hermano. Lo he dicho tantas veces, no es poesía o no es un formalismo. No, uno dice, yo ante usted, hermano, que he pecado mucho, uno lo dice, ¿no? ¿Y para qué dice eso? ¿Para qué? Para que lo critiquen. En vez de criticar a las personas, recemos, para que ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor, para que intercedamos. En fin, y rezar por los vivos y por los difuntos. Y acá con el tema de los difuntos se agrega el tema del sepultar, del sepultar, digamos, esa tradición familiar y de nuestra costumbre, ¿no?, tan buena de darle dignidad al cuerpo del difunto. Y este tema, digamos, supone esa trascendencia de la vida. Por eso nosotros creemos que la vida se transforma con la muerte y rezamos por las almas del purgatorio, por ejemplo, aquellas personas que ya no pueden rezar por sí mismas. Fíjense, yo cuando pienso en la alma del purgatorio o en el más allá, pienso en el valor del tiempo. El tiempo. Ellos ya no tienen tiempo. No tienen tiempo de rezar, no tienen tiempo de ofrecer y necesitan totalmente de nosotros. Yo a veces me imagino, porque es bueno hacer como a veces, en fin, cada loco con su tema, ¿no? Pero y me pongo a hablar como así como hablar con las aguas del purgatorio y decir, bueno, a ver si yo le invitaría a que vengan acá, ¿qué le puedo ofrecer? Le digo, te ofrezco una casa espectacular, un asado, tenés un minuto de tu vida, ¿qué querías hacer? Tener toda la riqueza del mundo. Y seguramente me dirían del otro lado, dirían, no, dame un minuto para arrepentirme, para ofrecer un sacrificio a Dios. Digo, lo que nosotros tiramos, ¿vieron? Y nos tratamos de sacar de encima lo antes posible para aprovechar el tiempo en otras cosas, lo cual no es que esté mal, pero digamos, lo que nosotros tiramos, bueno, ellos lo tomarían como oro. Es para pensarlo, ¿no? Es para pensar lo que es el tiempo, tener tiempo, ¿no? Tener tiempo. Y una cosa más, en esto de los difuntos ayuda mucho la esperanza. Para los que creemos, justamente, rezar por los difuntos y visitar el cementerio o el cinerario, bueno, el lugar donde esté el difunto, para nosotros que tenemos fe, le da un sentido distinto. A mí como sacerdote, cuando nos toca dar, vieron los responsos, los velatorios. Allá en Entre Ríos se acostumbraba que se hiciera en el cementerio, entonces tenía toda la gente ahí. Y yo pensaba esto, ¿no? Uno podría distinguir los tipos de responso a veces según cómo murió la persona, según la edad, ¿no es cierto?
todo eso, si murió, se suicidó, bueno, todo eso, ¿no? Y eso hace algo al clima. Pero hay algo que era, lo digo por experiencia, que marcaba una diferencia más tajante, ¿no es cierto?, entre una persona que murió joven y una persona que murió mayor. Por supuesto que mi papá murió de 103 años, entonces uno encuentra mucho más motivo de consuelo, pero igual duele, y el duelo hay que hacerlo igual. Pues la muerte siempre pega, ¿no? Pero hay razones para el corazón. Y a lo que voy es que yo lo que encontré, la gran divisoria es entre los que tienen fe y los que no tienen fe, ¿no? En los responsos, en las personas que estaban ahí, en los deudos, en la familia, los que tienen fe y los que no tienen fe. No significa eso que los que tienen fe no sufrían o no lloraban, no venía por ahí. No venía tampoco por ahí, ¿no? Pero que tenían fe, tenían paz, porque tenía sentido eso que no tiene sentido, humanamente hablando. En cambio, los que no tenían fe, no tenían consuelo, ¿no? Y ahí la muerte es una cosa desgarradora, no sé cómo se siente, pero debe ser muy feo, ¿no? A tal punto desgarradora que si yo llegaba a cantar un canto a la Virgen, por ejemplo, uno que algunas veces canta, o María, Madre Mía, alguno de esos clásicos, parecía una burla, ¿no es cierto? Porque era tan trágico ese momento, tan trágico. Y hablarle de la vida eterna y del cielo parecía una risa, parecía lo mismo, no sé, si yo le decía que estaba en aquella estrella, parecía más real que si le decía el cielo, porque no les decía nada, porque no existe eso para el que no tiene fe, no existe sustancialmente, conceptualmente por ahí lo tiene, pero no. En cambio, el que tiene fe tiene que hacer el duelo, sufre igual, ¿no es cierto? El sufrimiento es desgarrador, lleva su tiempo, pero tiene paz en el corazón. Porque no es lo mismo despedirse de una persona para siempre que con un hasta luego. Por más que ese hasta luego sea ese tiempo en el cual nos cuesta y sentimos esa ausencia. Y bueno, especialmente para las personas, pienso, que han perdido sus seres queridos en esta pandemia y que a veces no han podido despedirlos de algún modo como hubiesen querido, sepan que el duelo lleva tiempo. Hay que tener paciencia, hay que tomarse su tiempo. Son comidas muy pesadas y las comidas pesadas llevan tiempo a hacer la digestión. Con la fe más grande del mundo, aún así, no importa si uno está sano espiritualmente, pero la comida es pesada. Es una comida pesada, mucho más en la circunstancia esa, ¿no? Que uno no ha podido hacer los pasos más naturales frente a la muerte de una persona, como acompañarla, verla, poder hacer un velatorio, etcétera, ¿no? Ustedes saben. Pero lleva tiempo eso, ¿no? Así que hay que tomarse su tiempo. Vieron que nosotros, para disfrutar, para la fiesta, no tomamos tiempo, pero para el dolor, no digo que uno esté rascando la herida todo el tiempo, eso no, pero hay que tomarse su tiempo. Porque hay que hacer bien la digestión y bien el duelo para que nos haga bien. Bueno, le pedimos a la Virgen entonces la gracia que ella interceda por nosotros, ¿no? Justamente la Virgen reza por nosotros, ¿no? La Virgen reza por nosotros. Y la Virgen reza por nosotros cuando nosotros le rezamos a ella, ahí se activa ella, ¿no? Y reza por nosotros. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pero ahí nosotros le decimos a la Virgen que rece, y yo supongo que nos va a hacer caso la Virgen, porque era muy dócil a sus hijos. Ahí la Virgen reza por nosotros. Bueno, le pedimos esa gracia a la Virgen.